El diseño de bases de datos relacionales se basa en el modelo relacional, que organiza los datos en tablas o relaciones. Cada tabla consta de filas y columnas, donde las filas representan registros y las columnas representan atributos. El diseño eficiente de una base de datos relacional implica la identificación correcta de las tablas, sus atributos y las relaciones entre ellas. Un buen diseño minimiza la redundancia de datos y garantiza la integridad y consistencia de los datos. El modelo entidad-relación ER es una herramienta conceptual para el diseño de bases de datos. En este modelo, los datos se organizan en entidades, atributos y relaciones. Una entidad es un objeto del mundo real con una existencia independiente. Un atributo es una propiedad que describe una entidad. Una relación es una asociación entre dos o más entidades. La normalización es un proceso para eliminar la redundancia y la dependencia de los datos en una base de datos. Involucra la división de una base de datos en dos o más tablas y la definición de relaciones entre ellas. El esquema de una base de datos es su estructura lógica, que incluye tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, etc. Un esquema eficiente de base de datos facilita la gestión de los datos y mejora el rendimiento de las consultas. Para diseñar un esquema eficiente, es importante considerar factores como la naturaleza de los datos, los patrones de acceso a los datos, las restricciones de integridad y las necesidades de rendimiento. La seguridad de una base de datos implica proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida de datos y corrupción de datos. Las técnicas de seguridad incluyen el control de acceso, la encriptación de datos y la auditoría de bases de datos. La integridad de los datos se refiere a la precisión y consistencia de los datos en una base de datos. Las restricciones de integridad, como las restricciones de clave primaria, clave foránea y unicidad, ayudan a mantener la integridad de los datos. Existen varias herramientas y técnicas para el diseño y modelado de bases de datos, como los diagramas ER, los diagramas de flujo de datos y las herramientas de modelado de bases de datos. Estas herramientas ayudan a visualizar la estructura de la base de datos, a identificar las relaciones entre las tablas y a generar el código SQL para crear la base de datos. Algunas de las herramientas populares de modelado de bases de datos incluyen R/Studio, Spark Systems Enterprise, Architect y Microsoft Visio.